Mi Dios Todopoderoso te bendiga y supla tus necesidades y las de tu familia. Una vez más, bienvenido a Tengo Preguntas. Mi nombre es Leonardo y hoy daremos respuesta a esta pregunta. Hola amigos de Tengo Preguntas, bienvenidos a este maravilloso canal. Mi nombre es Leonardo, un servidor más de ustedes, y les recuerdo que estamos cerrando con este video la serie Cristianos Falsos. Comencemos. Bien, entonces veamos de qué otras maneras prácticas la Biblia nos instruye para asegurar que estamos verdaderamente en la fe. En una carta con fecha del 25 de diciembre de 1834, James Boyle, un socio del evangelista Charles Finney, hizo estas preguntas de Finney en cuanto a algunas de sus campañas evangelistas anteriores. Abro comillas. Echemos un vistazo a los campos donde tú, otros y yo hemos trabajado como ministros del avivamiento. ¿Y cuál es ahora su estado moral? ¿Cuál era su estado a los 3 meses después de que les dejamos? He visitado y vuelto a visitar muchos de estos campos y gemido en el espíritu de ver el estado triste, frío, carnal y polémico en el cual han caído las iglesias, y han caído muy pronto después que nos fuimos por primera vez de entre ellos. Cierro comillas. ¿Qué sucedió a aquellas iglesias particulares que Finney y Boyle visitaron? ¿Fue el enemigo que trabaja entre los verdaderos creyentes? ¿Fue un caso simple de fricción humana o fue por el contrario un triste ejemplo de gente que no fue salva desde el principio? Estas preguntas en realidad son sencillas de responder, y creo que hasta el momento, con lo que hemos analizado en esta serie, podemos vislumbrar la respuesta rápidamente. Pero veamos esto. Tengo un amigo que pasó al frente en un servicio de la iglesia, se bautizó y realmente se involucró en la iglesia, en estudios bíblicos y más, pero ahora ha dejado la iglesia, está viviendo de una manera que claramente está en contra de las normas de Dios, y no quiere saber nada que esté relacionado con Cristo. Supongo que ha perdido la salvación, o quizá nunca ha sido realmente salvo, no ha nacido de nuevo. He escuchado esta historia cientos de veces, pero ¿es que realmente ese es el caso? ¿Fueron salvos para después tan solo perder lo que alguna vez tuvieron? No lo creo. La Escritura describe a aquellos que abandonan la fe como que nunca la tuvieron desde el principio. El apóstol Juan dice: aunque salieron de entre nosotros, en realidad no eran de los nuestros. Si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos era de los nuestros. Primera de Juan, capítulo 2, verso 19. Note dos cosas importantes aquí. Primero, Juan claramente indica que aquellos que abandonan el cuerpo de Cristo realmente no eran de los nuestros y nunca pertenecieron a la iglesia. Segundo, cuando una persona abandona el cuerpo, es clara la evidencia que no pertenecen al cuerpo y no son de nosotros. En otras palabras, no todo el que se sienta en un banco es un verdadero creyente, de la misma manera que Pablo dice que no todo judío es un descendiente verdadero de Abraham. Romanos 9, 6, 7. El hecho de que una persona se vaya de Cristo de manera definitiva es una señal clara de que nunca tuvo real fe que salva, y del mismo modo es el mal fruto que su vida da. Pablo dice: profesan conocer a Dios, pero con sus acciones lo niegan. Son abominables, desobedientes e incapaces de hacer nada bueno. Tito 1:16. De la misma manera, Pedro describe lo que hacen los creyentes falsos que dieron un giro de 180 grados. En 2 de Pedro 2, 20-22 dice: si habiendo escapado de la contaminación del mundo por haber conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vuelven a enredarse en ella y son vencidos, terminan en peores condiciones que al principio. Más les hubiera valido no conocer el camino de la justicia que abandonarlo, después de haber conocido el santo mandamiento que se les dio. En su caso ha sucedido lo que acertadamente afirman estos proverbios: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. Segunda de Pedro, capítulo 2, versos 20 al 22. Tanto Pedro como Pablo muestran que una declaración hecha sin acompañamiento del arrepentimiento verdadero y cambio de vida es la que demuestra ser falsa en sí misma y sirve como evidencia de alguien que en realidad niega a Dios. Las manifestaciones de la persona y lo que ama nunca cambian. Ellos naturalmente regresan a sus deseos y comportamiento anterior si nunca los abandonaron desde el principio.
La parábola del sembrador de Jesús en Mateo 13 nos proporciona respuestas de cómo estos falsos creyentes que han dado un giro de 180 grados vienen a ser. A medida que el sembrador sembró, dice la Biblia, otra parte cayó en terreno pedregoso sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda, pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos que al crecer la ahogaron. Mateo 13, versos 5 al 8. Cuando Jesús ofrece la interpretación de la parábola a sus discípulos, Él explica lo que representa el suelo rocoso y espinoso. El texto dice, el que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría. Pero, como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. El que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan, de modo que ésta no llega a dar fruto. Mateo capítulo 13 versos 20 al 22. El Evangelio alcanza a estos tipos de personas y suena bien al principio. Aparentemente parece ser aceptado, pero las raíces descienden hasta cierto punto. Esto golpea el fundamento de la falta de arrepentimiento que le niega a la planta la posibilidad de arraigarse. Ningún cambio de Dios en el corazón ocurrió realmente. Entonces la presión del mundo, sumado a las manifestaciones conflictivas de la vieja naturaleza, fácilmente vencen lo superficial. Al compromiso superficial de las cosas de Dios y la persona simplemente y naturalmente decae, aún al estado irredento en el que estaban cuando comenzaron. Jonathan Edwards, gran teólogo, describe a estas personas y a sus deseos inmutables de la siguiente manera, abro comillas. Ellos frecuentemente escuchan estas cosas, es decir, la verdad del Evangelio, y aún permanecen como estaban antes, sin ninguna alternación sensible en ellos, ni siquiera en el corazón o en la práctica, porque no se ven afectados con lo que están escuchando y nunca lo estarán hasta que sean afectados. Soy atrevido en afirmar que nunca hubo ningún cambio considerable provocado en la mente o por una conversación con alguien, por cualquier cosa de naturaleza religiosa, que alguna vez leyó, escuchó o vio que hubiera movido sus afectos. Cierro comillas. Entonces, ¿cómo podemos examinarnos a nosotros mismos con respecto a una fe verdadera frente a una fe falsa, partiendo de las verdades que hemos extraído de la Escritura? El profesor y teólogo Wayne Grudem ofrece estas sencillas preguntas que una persona debe hacerse a sí misma para ayudar a determinar su estado espiritual. Primero, ¿tengo confianza real en Cristo para la salvación? Segundo, ¿hay evidencia de un trabajo de renovación del Espíritu Santo en mi corazón? Es decir, fruto del Espíritu, aceptación de la sana doctrina, obediencia a los mandatos de Cristo. Tercero, ¿veo un patrón de crecimiento prolongado en mi vida cristiana? ¿Qué tal si miramos el asunto desde la perspectiva opuesta? Entonces, ¿cuáles son las señales de un cristiano falso? Aunque ciertamente no es exhaustivo, la siguiente lista puede que sirva como una guía. Un cristiano falso generalmente busca sentimientos, bendiciones, experiencias, etc., más interesado en lo derivado de la fe que en Dios mismo. Está más comprometido en su denominación que en la iglesia y la palabra de Dios se describe a sí mismo por su denominación. Exageradamente complaciente en el nombre de la gracia. Carece de la penitencia de un verdadero corazón contrito. Dice, yo creo en Dios, pero nada pasa en su vida, no hay historial de arrepentimiento del pecado. No tiene sensibilidad real al pecado, ejemplo, miente con facilidad, intenta justificar acciones que van en contra de la palabra de Dios. No tiene un deseo real por leer, estudiar y aprender la palabra de Dios. La mayoría de las veces no comprende las verdades de la Biblia cuando la lee. Desea el alimento del mundo, sin importar si es la música del mundo, entretenimiento, estilo de vida o comedia. No tiene afectos modificados hacia las cosas de Dios, conserva afectos por los placeres pecaminosos del mundo. Apoya al mundo en asuntos éticos que contradicen la Escritura, ejemplo, la homosexualidad y el aborto. Tiene poca o ninguna vida de oración significativa. No tiene deseo de dar testimonio a los demás acerca de Dios. Describe su experiencia de salvación en términos secos que tiene poco o ningún significado real para esas personas. Por ejemplo, fui bautizado cuando tenía 12 años. Tiene una fijación en las obras y juega a compararse con otros con la esperanza de elevar su mérito a los ojos de Dios en vez de demostrar entendimiento de que la salvación es únicamente por fe. Amigos, yo no quiero que se equivoquen ustedes que me escuchan.
El objetivo de darles una lista como la anterior, aún esta serie de videos en general, no es confundirlos o confundir al verdadero cristiano para que dude de su salvación. De hecho, frecuentemente le digo a los cristianos genuinos que están asustados de no ser salvos lo mismo que Jonathan Edwards transmite a sus lectores. El diablo no ataca la esperanza del hipócrita como lo hace con la esperanza del verdadero santo. En otras palabras, los creyentes falsos como los fariseos tienen una falsa garantía y un espíritu orgulloso que nunca los hace verdaderamente examinar sus propias vidas para ver si están en la fe, mientras que los verdaderos creyentes se preocupan profundamente acerca del asunto y pueden ser un blanco del enemigo donde la garantía de su salvación está involucrada. Lo que en realidad quiero es hacerlos pensar y que puedan cumplir el mandato bíblico de examinarse a sí mismos para asegurarse que la fe que ustedes declaran es auténtica, y así no suceda como en tiempos del evangelista Finney, que pocos meses después de sus tremendos avivamientos la mayoría volvieron a caminar en sus andanzas mundanas. Para ustedes y los cristianos genuinos es mi esperanza y oración que estas series brinden una luz y de alguna manera tengan la seguridad de que ustedes verdaderamente pertenecen a Cristo y que estas palabras tengan el mismo impacto del apóstol Juan cuando escribió lo siguiente diciendo: les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Primera de Juan capítulo 5 verso 3. Finalmente te digo a ti que no conoces a Jesús y no le has entregado tu vida lo siguiente: acércate y busca a Jesucristo. Es tu Salvador. Quiere darte vida eterna. Él hoy te dice estas palabras que dejó escritas en Apocalipsis 3:20. El texto dice: mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Esa puerta es tu corazón, tu vida en esta tierra. Él te está buscando, él te desea, búscalo. Ábrele tu vida y tu corazón ahora, arrepiéntete y comienza una vida nueva con él, un nuevo tiempo.